Hola familia de la fe, en este tiempo vamos a hablar acerca del panorama de la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. Vemos que asimismo, como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es un único libro, sino una colección de 27 libros, que reflejan una amplia variedad de temas, formas literarias y propósitos. Vemos entonces para este momento vamos a hablar acerca de los libros históricos, que entre los cuales los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son denominados los Evangelios y el libro de Hechos. Son enteramente narrativos y son los únicos libros históricos del Nuevo Testamento. Vemos que los 4 primeros libros o evangelios son un relato histórico de la vida de Jesucristo, el Mesías, cuyo nacimiento, vida, muerte y resurrección fueron profetizados en el Antiguo Testamento. El libro de Hechos proporciona un informe de los acontecimientos ocurridos en el periodo que va desde las últimas palabras pronunciadas por Cristo para sus seguidores y su ascensión a los cielos hasta los viajes y problemas del apóstol Pablo. Hechos vemos que describe algunos sucesos clave en la extensión de la Buena Nueva, desde Judea hasta las zonas más lejanas del Imperio Romano. Entonces vamos a leer el primer libro de los históricos, que es Mateo. Para eso leamos Mateo 4:17. Dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que el tema principal de Mateo es el reino de Dios, que data del 60 después de Cristo, que fue escrito por Mateo o Leví y que fue escrito en Palestina. Entonces han pasado 400 años desde que Malaquías hizo sus últimas profecías. Esto lo vimos en la clase anterior. La situación mundial había cambiado. El control de la tierra de Israel había pasado de los medos y persas a los griegos y ahora a Roma. El griego sigue siendo la lengua de comunicación de las personas y es el idioma en el cual se escribe el Nuevo Testamento. Mateo, cuyo nombre judío es Leví, es un recaudador de impuestos hasta que Jesús lo llama para que sea uno de sus 12 discípulos. Ahora, más de 20 años después de que Jesús regresara al cielo, en Hechos 1:9, las buenas nuevas han viajado a lo largo y ancho del mundo romano. Los judíos cristianos están empezando a ser perseguidos y Mateo quiere fortalecer su fe, proporcionándoles una poderosa herramienta para evangelizar las comunidades judías dispersas por todo el mundo romano. Ese libro presenta a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y legítimo rey de Israel. Con el rey llega su reino, el reino de los cielos, que será ocupado por aquellos que reconozcan y obedezcan al rey. Entonces vemos que el esquema del libro de Mateo está del 1 al 4, capítulo 1 al 4, nos habla del nacimiento y la preparación del rey. Vemos que en el capítulo 5 al 6 nos habla del Sermón del Monte, capítulo 7 al 20, el reino de Dios proclamado y rechazado, en capítulos 21 al 25, enfrentamientos finales con líderes religiosos, capítulo 26 al 28, muerte y resurrección de Jesús, el Rey. Veamos entonces cuál es el mensaje principal de Mateo. Cuando Jesús llama a Mateo, el hijo de Alfeo, para que sea uno de sus 12, ese tiene que hacer referencia a una lección: abandonar su próspero trabajo de recaudador de impuestos del gobierno romano y seguir a Jesús. ¿O no? Mateo escoge dejarlo todo y convertirse en súbdito del Rey de Reyes. Como demostración de este cambio, él celebra una gran recepción para Jesús, un gran recibimiento, una gran acogida en su casa, para que sus compañeros de trabajo puedan conocer
a Cristo y escuchar su oferta de ser ciudadanos del reino, oferta que él había aceptado. Más tarde Mateo escribiría sobre su rey a todo el mundo, sobre su milagroso nacimiento, su vida y sus enseñanzas, sus milagros y su triunfo sobre la muerte. ¿Cómo podemos aplicar el libro de Mateo en nuestra vida? Jesús vino a la tierra a morir y pagar la pena por nuestros pecados y con su resurrección iniciar su reinado. Sus enseñanzas muestran cómo prepararse para la vida y en su reino, el cual se completará totalmente a su regreso. Hasta entonces todos sus súbditos serán aquellos que lo sigan fielmente. La manera de entrar en el reino de Dios es por la fe, creer que solo Cristo puede salvar del pecado. Después Dios lo cambiará a usted completamente para que se convierta en un ciudadano de su reino. ¿Es usted uno de sus súbditos? Si es así, ¿está dando testimonio fielmente de su rey? A sus compañeros de trabajo, a su familia, a sus amigos, como hizo Mateo. ¿Qué lecciones para la vida nos da Mateo? Que Jesús muestra que la palabra de Dios es su mejor defensa contra el enemigo de su alma. ¿Cuántos están librando batallas en este momento que solamente el Señor puede librar por nosotros? El Señor es nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el único que puede salvarnos, ayudarnos de todo peligro en el que podamos estar. Jesús ha conquistado el poder de la muerte y ha proporcionado el único camino para superarla. Jesús les ha confiado su mensaje a sus discípulos o seguidores. Usted se convierte en seguidor cuando confía en Él. Jesús no se limitaba a predicar ideas religiosas abstractas, sino que predicaba una nueva forma de vida. Y Jesús volverá. Eso era lo que predicaba Mateo. El mensaje de Mateo. Bueno, ahora vamos al libro de Marcos. Leamos para eso Marcos 10:45. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es un versículo clave en el libro de Marcos. El tema principal del libro de Marcos es acerca del siervo sufriente. Data del 60 después de Cristo. Fue escrito por Juan Marcos y fue escrito en Roma. Marcos, su nombre es romano, y Juan, su nombre es judío. No fue un testigo directo de la vida de Jesús, sin embargo, es un compañero muy cercano del apóstol Pedro, quien le informó detalladamente su asociación con el Señor. Mientras Mateo escribió su evangelio para la audiencia judía, Marcos parece que se dirige a los creyentes romanos. Utiliza el latín, el idioma de los romanos, para ciertas expresiones cuando escribe su evangelio en griego. Describe el tiempo según el sistema romano, explica cuidadosamente las costumbres judías y omite las genealogías judías que encontramos en Mateo. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Se centra más en sus obras que en sus enseñanzas. Demuestra la humanidad de Cristo y escribe sus emociones humanas, sus limitaciones como ser humano y en última instancia su muerte física. Vemos que el esquema del libro de Marcos es del capítulo 1 al 7. Nos habla el ministerio de Jesús en Galilea. Del capítulo 7, versículo 24 al 10, nos habla de que Jesús extiende su ministerio, y del capítulo 11 al 16 nos habla de la llegada de Jesús a Jerusalén. Vemos que el mensaje principal del libro de Marcos es que muchos han contestado la pregunta: ¿por qué 4 evangelios? ¿No se podría haber escrito la historia de Jesús en un libro en lugar de 4?
El apóstol Juan dice justamente lo contrario y termina su evangelio con la observación que si todo lo que Jesús dijo e hizo se hubiera escrito, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cada uno de los escritores de los evangelios presenta la historia de Jesús desde su perspectiva y para una audiencia en particular. Como resultado, cada evangelio contiene material distintivo. En su conjunto, los 4 evangelios forman un testimonio completo sobre Jesucristo. La perspectiva de Marcos procede de su asociación con Pedro, el discípulo que se convierte en el portavoz jefe de este nuevo movimiento religioso. En Marcos se presenta al Señor como un siervo activo, compasivo y obediente, que constantemente ministra para las necesidades físicas y espirituales de otros. Al mismo tiempo, Marcos muestra con claridad el poder y la autoridad de este siervo único, exponiendo nada menos que como el Hijo de Dios. Entonces vemos que cómo aplicamos a Marcos de manera personal en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Debería tratar de servir a Dios y a los demás. Los líderes religiosos de aquellos tiempos querían ser servidos y gobernar sobre las personas. Jesús enseñaba justamente la actitud contraria. La auténtica grandeza se muestra mediante el servicio y el sacrificio. La ambición, el amor al poder y la posición no debería ser su deseo. Más bien busque ser un siervo humilde. ¿Qué lecciones para la vida nos deja Marcos? Que la oposición a sus creencias no debería impedirle llevar a cabo la obra que Dios le ha llamado a hacer. Siga la llamada de Dios, de Cristo, y trate de llevar una vida ascética y de sacrificio personal. Jesús vino a servir y usted debería seguir su ejemplo. Vemos entonces ahora el libro de Lucas. Leamos para eso Lucas 19, versículo 10. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que el tema principal entonces para Lucas es el hombre perfecto. Data del 60 al 62 después de Cristo. Lucas es el autor del libro y fue escrito en Roma. Vemos que es evidente por las líneas de apertura de este evangelio que está dirigido a un hombre llamado Teófilo. Su propósito es hacer un relato histórico preciso de la vida especial y única de Jesús. Lucas, un médico y el único autor gentil, no judío. De entre los escritores del Nuevo Testamento, escribe para fortalecer la fe de los gentiles, especialmente creyentes griegos. Él también desea estimular a los griegos no creyentes a considerar la afirmación de que Jesucristo es el hombre perfecto, el Hijo del Hombre que vino en servicio sacrificial para buscar y salvar a los hombres pecadores. Vemos que el esquema en Lucas es que el capítulo 1 al 4 nos habla acerca de la preparación de Jesús para el ministerio. Del capítulo 4 al 9 nos habla del ministerio y milagros de Jesús en Galilea. Del capítulo 9 al 19 nos habla del ministerio de enseñanza de Jesús. Del capítulo 19 al 23 nos habla de la última semana de Jesús. Y el 24 el acto final de Jesús, que es la resurrección. El mensaje principal del libro de Lucas es que muestra un gran interés en las personas y en cómo sus vidas se entrelazan con el ministerio de Jesús. Eso puede verse a que él, como era médico y estaba entrenado en cuidar de las necesidades físicas, Lucas también hace un reconocimiento especial a las mujeres escribiendo sobre María, Elizabeth y Ana y su parte en los primeros tiempos de la vida de Jesús. María y Marta, dos hermanas de Betania, nos ofrecen una pequeña visión de la vida hogareña.
en los tiempos del Nuevo Testamento. La historia de Zaqueo y su deseo desesperado por ver a Jesús demuestra la preocupación de este incluso por un despreciado recaudador de impuestos. El Evangelio de Lucas muestra la universalidad del mensaje cristiano, al describir al Hijo del Hombre como el Salvador compasivo de todos. ¿Cómo aplicamos el libro de Lucas a nuestra vida? El amor y la compasión deberían servir como un ejemplo poderoso para usted y para su forma de actuar en la vida diaria. Por ejemplo, debe ser como el buen samaritano que Jesús describió en el capítulo 10, que se detuvo a ayudar a una persona que sufría. Y de la misma manera que él se desvió de su camino para consolar a María y Marta tras la muerte de su hermano Lázaro, usted tiene que desviarse de su camino para apoyar a sus amigos y a su familia en los momentos de necesidad. No, usted no es Jesús, pero cuando realiza actos de amor y muestra compasión, está indicando a otros el camino hacia el Espíritu Santo que vive en usted. ¿Qué lecciones para nuestra vida nos deja Lucas? Muestra a Jesús por los heridos, compasión y los perdidos, y usted debería hacer lo mismo. Jesús habla de las actitudes y acciones que deberían caracterizar su vida diaria: el perdón, la fidelidad, el agradecimiento, el compromiso. Jesús muestra un profundo interés en las personas y sus necesidades. No le interesa su estatus social, su raza o su género. Usted también debería fomentar el mismo tipo de interés por las necesidades de los demás, sin tener en cuenta quiénes son los que son o los que son. Entonces, veamos ahora el libro de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31 nos dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El tema principal del libro de Juan es el Hijo de Dios. Data del 80 al 90 después de Cristo. Fue escrito por Juan, el discípulo amado, y escrito en Palestina. Han pasado 50 años desde que Juan presenció la vida de Jesús en la tierra. Muchas cosas han sucedido. La fe cristiana ha florecido y se ha extendido por todo el mundo conocido. Sin embargo, junto con la expansión también ha llegado una gran persecución por parte del gobierno de Roma. Todos los apóstoles de Cristo han muerto o han sido martirizados, a excepción de Juan. Siendo ahora un hombre mayor, Juan proporciona un suplemento a lo que ha sido escrito sobre Jesús. En los 3 primeros evangelios, su relato presenta el caso más directo y poderoso a favor de la deidad y humanidad del Hijo encarnado de Dios. Si lee junto con los otros relatos Mateo, Marcos y Lucas, el lector tendrá un retrato completo de Jesús, el Dios hombre. En él la perfecta humanidad y la deidad se fusionan, haciendo de él un único sacrificio posible para los pecados de la humanidad. Vemos que el esquema de Juan es que del capítulo 1 habla acerca de la encarnación del Verbo. Del capítulo 1 al 14, del 1:15 al 11 nos habla acerca del ministerio público de Jesús. Del capítulo 12 al 17 nos habla del ministerio de los discípulos de Jesús, y del capítulo 17 al 21 nos habla de las últimas horas y la resurrección de Jesús. Entonces vemos que el mensaje principal en el libro de Juan es que Juan ofrece una declaración precisa de su propósito al escritor. Sin embargo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan de todo corazón quiere que esos lectores crean en Jesús como su Dios y Salvador. De hecho, utiliza el término creer unas 100 veces para comunicar su mensaje. Génesis comienza con el hombre hecho a imagen de Dios. Juan comienza con Dios hecho a imagen del hombre. O como escribe Juan: y aquel verbo fue hecho carne. Se presenta a Jesús como el verbo, la personificación de la verdad, la vida y la gloria del Dios
eterno. Más tarde Juan muestra la relevancia de la venida de Jesús a la tierra. Es su frase: porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está en Juan 3:16. Y para ayudar a convencer mejor a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús, Juan organiza todo su evangelio alrededor de 8 milagros. Esto es señales o pruebas. Solo Dios podía realizar esos milagros. Y solo el Dios hombre podía morir como sacrificio perfecto en lugar de los pecadores. ¿Cómo aplicamos Juan a nuestra vida? Solo un necio ignoraría las señales en la carretera en una zona peligrosa de montaña. De la misma forma, solo un necio espiritual ignoraría las señales de la salvación. Observe las señales que le hablan de la vida eterna de Jesucristo, que prueban que Él es el Hijo de Dios. ¿Lo crees? Si es así, usted tiene vida eterna. No se pierda las señales que Dios ha colocado ante usted. Ore para tener ojos que puedan ver. ¿Qué lecciones para la vida nos deja Juan? Jesús es Dios en carne y es el camino, la verdad y la vida. Solo teniendo relación con Jesús podrá experimentar a Dios. Usted se convierte en hijo de Dios y si recibe a Jesús. Jesús puede olvidar hasta sus pecados más atroces. Aunque a veces usted puede fracasar, Jesús le extiende su perdón y ansía tenerlo de vuelta. La restauración convierte lo inútil en útil. Entonces, veamos ahora el libro de Hechos. Hechos 1:8 dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el tema principal del libro de Hechos es la expansión del Evangelio. Data del 60 al 62 después de Cristo y el autor es Lucas, el médico griego, y el lugar es escrito en Roma y Jerusalén, de Jerusalén a Roma. Entonces vemos que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Hechos es el relato de Lucas sobre el crecimiento de la iglesia primitiva. Como secuela de su relato de la vida de Jesús, en el Evangelio de Lucas, él continúa la historia de lo que sucedió después de que éste regresó a los cielos. Una vez más dirige su escrito a un griego llamado Teófilo. En Hechos, la iglesia comienza con tan solo 120 personas reunidas en el aposento alto donde Jesús tomó la última cena con los discípulos. Pero con la venida del Espíritu Santo prometido, estos pocos fueron capacitados y dieron testimonio de forma valiente ante todo aquel que quiso escuchar hablar del mensaje de la resurrección de Jesús, un mensaje capaz de cambiar vidas. A pesar de la severa oposición y persecución, valerosa iglesia experimenta un explosivo crecimiento. Hechos 1:8 ofrece un esquema que nos permite seguir los 30 años de crecimiento de la iglesia que relata Lucas. El crecimiento que comienza en Jerusalén, se extiende a Samaria y después al mundo. Vemos entonces que el esquema en Hechos es capítulo 1 al 7, nos habla acerca del testimonio en Jerusalén, capítulo 8 al 12 nos habla del testimonio en Samaria, capítulo 13 al 20 nos habla del testimonio hasta lo último de la tierra y capítulo 21 al 28 nos habla del testimonio ante los líderes. Vemos que el mensaje principal en Hechos es el vínculo histórico entre los evangelios y las cartas de instrucción, las epístolas que forman el resto del Nuevo Testamento. Es la historia de la iglesia y su fuerza energizante, el Espíritu Santo. En realidad, Hechos se podría considerar como los hechos del Espíritu Santo que obran los apóstoles y a través de ellos.
Lucas no es un observador destacado de los hechos históricos, sino que participa personalmente en la extensión del Evangelio. No obstante, nunca su nombre a sí mismo en sus escritos. Solo ocasionalmente al escribir se incluye a sí mismo en la acción con el pronombre nosotros. ¿Cómo aplicamos el libro de Hechos de manera personal a nuestra vida? ¿Se considera usted parte de ese nosotros? Cuando se trata de compartir el Evangelio, ¿toma parte en la acción o es un mero espectador? ¿Usted ha recibido la misma comisión y el mismo poder que les fue dado a Lucas y a los otros primeros discípulos? No se quede al margen dado a Lucas y a los otros primeros discípulos. No se quede mirando cómo los demás comparten su fe en Cristo resucitado. Salga con el poder del Espíritu Santo a compartir lo que ha visto y oído. Después regrese y observe la obra que el Espíritu Santo ha realizado a través del testimonio que usted ha dado. ¿Qué lecciones para la vida nos puede dar Hechos? Que Jesús le ha dado la comisión de ser testigo. El Espíritu Santo lo capacita para llevar a cabo ese testimonio. Todos los ministerios son importantes en la iglesia, incluso servir las mesas. Tiene que dar testimonio fiel de la resurrección y dejar los resultados a Dios. Cuando da testimonio suele recibir respuestas al Evangelio, ya sean aceptación o rechazo. Que esté muy bien. Vamos a orar en este momento. Que el Señor nos llene de su amor, de su paz, de su gracia, de su presencia, que nos permita ser esos testigos hasta en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Que el Señor en esta hora sea dándonos ese denuedo para hablar a otros, para predicar de su palabra, para ser esos testigos de Él. En el nombre de Cristo Jesús, y Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por cada vez ministrarnos a través de tus palabras, a través de tus enseñanzas, por traer claridad más, Señor, ahondar, Señor, en tu presencia, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora oramos por toda persona que tenga algún dolor en su espalda, en su columna, en su cadera. Señor, trae ahora mismo sanidad en el nombre de Jesús. Quita toda dolencia que el enemigo haya querido traer, toda enfermedad se va de nuestras vidas ahora en el nombre de Jesucristo. Toda persona que esté viendo y que reciba ahora esa sanidad en el nombre de Jesús. Y oramos también en especial por las personas que están padeciendo de COVID, que están con esta enfermedad, que están en las UCI, están hospitalizados. Oramos por una sanidad total, divina, que guardes a tus siervos, a tu ministro, toda persona que tenga dolor en su garganta, ahora mismo en el nombre de Jesús, lo creeremos inoperante, creemos en la sanidad divina de nuestro Padre Dios.